a estar con el candidato a la presidencia por Democracia Sí, Iván Saquicela, de 49 años, nació en Cuenca, es doctor en jurisprudencia, fue fiscal, incluso también estuvo en la Corte Nacional de Justicia. Gracias por estar con nosotros, estimado doctor Iván Saquicela. Bienvenido a WQ Noticias. Doctor, muy buenos días. Luis Antonio Ruiz, les saludo junto con Paul Tutibén. Finalmente los sufridores no pudieron, usted está de candidato y ya está en la movilización. ¿Cuáles son sus perspectivas? Buenos días, muchas gracias. Un gusto poder conversar con ustedes. Disculpe, doctor, finalmente. Hay una interrupción porque hay otra voz desde la radio y no me permite escuchar. Ya corregimos acá, sí, ya corregimos acá. Ya. Le preguntaba, doctor, que finalmente usted está de candidato, los sufridores no pudieron. Definitivamente eso se consigue cuando hay apoyo, se consigue cuando todo cae por su propio peso. ¿Cuáles son sus perspectivas para esta campaña? Ya estamos a días. ¿Cuál es su ímpetu para aprovechar el tiempo que falta? Mire, nosotros hemos estado recorriendo por todo el Ecuador y yo lo que converso con la gente, pero con absoluta claridad, son tres cosas fundamentales. Primero, su preocupación por la inseguridad, les duele muchísimo, sufre el Ecuador. Dos, el problema económico y la falta de empleo. Y tres, y finalmente, la búsqueda de un gobierno honesto, de un nuevo gobierno, porque sienten total decepción por la política. Los políticos de siempre les mintieron. Esa es la realidad, eso es lo que busca el Ecuador. Ahora, no ha sido sencillo para nosotros, es un desafío grande, entre otras cosas porque somos una campaña pobre económicamente, y claro, eso es un desafío, pero también, aún así, estamos contentos porque hemos avanzado, y vamos a ser libres, no vamos a estar atados de manos, esclavizados, de financistas que luego hay que devolverles el favor, porque nadie va a financiar una campaña electoral simplemente por dar dinero. Es grave esa situación, y desde luego, también las dudas que existen de corrupción y de campañas que pueden estar financiadas por la narcopolítica. Eso es lo que puedo decirlo con claridad. Hemos avanzado muy positivamente, la gente está en búsqueda de una alternativa. Iván Saquicela, la lista 20, con mi binomio María Luisa Cuello, representamos una gente honesta, gente seria, somos el binomio más preparado, hay que decirlo, y que tenemos una propuesta clara y seria para los ecuatorianos. Doctor Iván Saquicela, dentro de lo que he conseguido como información, en febrero del 2021, tras ganar un concurso, se convirtió en juez de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. En mayo del 2021 fue elegido presidente del organismo, tuvo encuentros incluso con el Consejo de la Judicatura. También fue suspendido, recordemos, junto a otros dos magistrados, fue parte del tribunal por cohecho agravado, sentenció a Rafael Correa a 8 años de prisión y a otras figuras del movimiento Revolución Ciudadana en su momento. En 2022 firmó el pedido para extraditar a Rafael Correa. Hace 6 meses usted renunció a la Corte Nacional de Justicia para anunciar su candidatura. ¿Cómo ha visto todo este proceso? ¿Ha servido de mucho de pronto para tratar de convencer al electorado y que le puedan dar ese voto para que usted pueda quizás pasar a la segunda vuelta o ganar las elecciones? Claro que sí. Mire, en este punto yo quiero contarles dos cosas a los que nos miran y nos escuchan. Primero, yo he sido abogado penalista, fiscal, juez, presidente de la Corte. Estos cargos han sido por méritos. Esa es la verdad. Y estos cargos me han permitido tener el perfil y la experiencia que hoy justamente el Ecuador necesita para combatir la criminalidad, para dar seguridad al Ecuador, con lo cual vamos a tener inversión privada y generación de empleo. Mientras en el Ecuador no haya seguridad, no vamos a poder tener paz y sobre todo a partir de aquello no va a ser posible el desarrollo del país. En segundo lugar, yo creo que justamente mi formación profesional y mi experiencia en el sector justicia me hizo ver muy de cerca la corrupción. Yo la combatí en medida en que tenía atribuciones, porque el sistema de justicia maneja el Consejo de la Judicatura. Yo cuando fui juez lo que hice es conocer casos concretos. Ahí están, la prueba de mi honestidad. Yo nunca fui un juez corrupto o cobarde. Yo condené
como nunca se había hecho en el Ecuador, a altos funcionarios públicos, que incluyen un expresidente, un ex vicepresidente, el ex contralor general del Estado, que luego fue condenado en Miami. ¿Qué quiero decir con esto? Y que sencillamente está la muestra de mi capacidad de ser un hombre justo. Claro que por eso, especialmente el sector del correísmo y a quienes he condenado, tratan de acusarme. Por ejemplo, quisieron destituir a la fiscal Diana Salazar, que era la que investigaba y acusaba, y yo, que fui uno de los jueces, se me suspendió, se me quiso destituir. Y algunas veces se pretende manchar mi hoja de vida. Por ejemplo, en el debate, la señora Luisa González mintió al país diciendo que yo he liberado a la esquina. Luego, muy pronto se supo por medios de comunicación que liberó un juez de Guayaquil. Yo nunca he conocido el caso siquiera. Pero, en definitiva, aunque han querido mancharnos, no han podido, porque somos gente honesta, somos gente capaz. Y uno de los principales problemas que tiene el país es la inseguridad y también la necesidad de transformar el sistema de justicia penal. Yo lo sé, yo soy un académico, soy docente universitario, he sido fiscal, juez y presidente de la Corte, un hombre honesto en esa podredumbre que sí existe penosamente en la justicia, pero que vamos a transformarla porque los ecuatorianos merecemos seguridad y justicia. 8 de la mañana con 10 minutos, estamos conversando con el doctor Iván Saquicela, candidato a la presidencia por Democracia Lista 20. Su carta de presentación de pronto es haber sentenciado a Rafael Correa a 8 años de prisión, o más allá de esa sentencia, su currículo como tal es muy aceptado y es muy valedero para que le den el voto. Esa no puede ser una carta de presentación. Algunas personas, más bien como el sector de los condenados, me cuestiona y se llega a saber aquello. Mi carta de presentación es mi hoja de vida y mis propuestas. Yo soy una persona, quiero contar de Paul, yo nací en Cuenca, he sido de una familia humilde, estudié en una escuela de gente pobre, en donde había lustrabotas, vendedores de periódicos, estudié en un colegio y en una universidad fiscal. He sido una persona que simplemente llegué a prepararme, a estar muy capacitado por una lucha como todos los ecuatorianos queremos hacerlo, pero penosamente no siempre hay las oportunidades. Mi carta de presentación, mi hoja de vida limpia, mi formación profesional. Tengo varios títulos académicos, doy clases a nivel nacional e internacional, fui directivo de presidentes de Corte Suprema a nivel de Iberoamérica. He escrito sobre derecho penal, sobre criminología. Mi carta de presentación, mi hoja profesional y mi hoja de vida. Y mi carta de presentación también las propuestas que tenemos. Nosotros planteamos una asamblea constituyente para una profunda reforma del Estado. Nosotros planteamos superar la inseguridad y varias cosas para aquello, como controlar las cárceles, la política criminal, el sistema de justicia penal fuerte, eficiente, transformar la justicia en justicia independiente. Planteamos en el ámbito económico créditos accesibles con asistencia técnica para poder dinamizar la economía y generar empleo. Ahí está mi carta de presentación. Sin embargo, claro que si uno ha sido, como yo fui juez, y hay tantos cuestionamientos por corrupción para los jueces, pues claro que mi carta de presentación son las decisiones que yo he adoptado, que incluye la condena al expresidente Correa, al ex vicepresidente Glass y a tantos otros políticos que se han corrompido. En esto concluyo de forma clara. Habrá gente que les apoya a este sector político, que les apoye. Esa es la democracia, pero de ninguna manera es un perseguido político. Recuerde usted de que anunció un documental de Netflix que costaría 2 millones o 3 millones de dólares y que iba a publicar lo que se llamaba influjo psíquico. Ya no lo publicaron porque saben que sencillamente ahí iba a haber una campaña de falsedades y de mentiras. El expresidente Correa fue condenado por el delito de sobornos, de acuerdo a lo previsto en la ley penal. No es influjo psíquico, no es persecución. Yo he sido un hombre justo, pues si las condenas que he hecho y mi conducta en derecho y hombre justo significa el apoyo de la gran mayoría de ecuatorianos, muchísimas gracias. Y si eso significa el reproche del propio presidente Correa y de varios de los condenados, pues para mí eso constituye un reconocimiento a mi hombría de bien y a un hombre de formación jurídica y democrática. Doctor Iván Saquicela, dentro de su plan de trabajo está tratar de mitigar la corrupción en el sistema de justicia. Usted también hablaba en su momento en varias entrevistas de reformar la Constitución o una nueva Constitución. ¿Esto
conduce a de pronto intentar meterle la mano a la justicia o no se quiere llegar a eso? ¿De qué forma estamos hablando para tratar de tener una nueva constitución o reformar la constitución, mitigar la corrupción en el sistema de justicia, que cada vez se escucha cosas diferentes y peores? Todo lo contrario. Lo que existe hoy es de que la justicia está manejada por la política. Hay dos organismos fundamentalmente manejados por las manos sucias de la política. Hay que decirlo con toda la fuerza. El Consejo de la Judicatura estuvo presidido por Wilman Terán, y que Wilman Terán fue defendido por el correísmo en la Asamblea Nacional en el juicio político y le salvaron del juicio político. Pero no es el único caso. Varios de los vocales están procesados penalmente y fueron destituidos de sus funciones. Y es un organismo que evidentemente desde su estructura permite que la política meta manos de la justicia, porque su forma que está concebida con ternas enviadas por el Ejecutivo, por la Asamblea Nacional y por otras instituciones manejadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este último consejo, hoy por hoy se aprecia, pero clarísimamente, la disputa por el control del poder y para manejar la justicia y los organismos de control del Estado. Ya fueron destituidos los que se han llamado la Liga Azul, es decir, los adeptos al expresidente Correa o al correísmo. Pero hablemos la verdad. Aquí finalmente se trata de una pugna de unos sectores políticos con otros, pero aquí en cambio nosotros no es que queremos manejar, aquí hay una pugna entre unos y otros, pero finalmente unos y otros quieren manejar, los malos y los peores. Yo propongo la eliminación del Consejo de la Judicatura, regresar a una Corte Suprema de Justicia, obviamente con un organismo administrativo financiero y con una justicia que logremos ser imparcial, con un nombramiento de jueces, que no haga el Consejo de la Judicatura. Planteo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo no solamente digo que destituyan a los de la Liga Azul, no. Este organismo tiene que desaparecer. Acordémonos, tantos destituidos de este organismo e incluso procesados penalmente, como el ex sacerdote Tuárez, que está preso, procesado penalmente, condenado. Ese ha sido este organismo. Planteo su desaparición, planteo solo 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, un Congreso Nacional de máximo 60 asambleístas, esta mediocridad de la Asamblea, máximo 60 asambleístas, y que ganen por sesión a la que asistan, un Congreso bicameral con diputados y con senadores. Los senadores que tienen que tener mayores requisitos, más exigentes, que tienen que ser profesionales, y ellos son los que nombrarían a ciertas autoridades con veedurías académicas, cuyos informes sean obligatorios y obviamente con concurso de oposición y méritos. Debemos superar el hiperpresidencialismo y la centralización del gobierno, que no permite la atención a las diferentes provincias del país. Tenemos que reformar la Constitución para lograr inversión privada que permita dinamizar la economía y la generación del empleo. Tenemos que reformar la Constitución para fortalecer al sistema de justicia penal. Hoy las víctimas están olvidadas. Nosotros vamos a crear la Defensoría de la Víctima y las leyes penales benefician a los delincuentes. Por eso es que las personas privadas de la libertad en la Constitución son consideradas como grupos de atención prioritaria. Nosotros proponemos que los presos en las cárceles trabajen. Eso es fundamental para su propia rehabilitación, para que se ganen su sustento en la cárcel, para que paguen la reparación a las víctimas de las infracciones. Ya no más un sistema penal corrupto, ineficiente, con leyes penales, con penas bajas, con tanto beneficio penitenciario, que es lo que hace que hoy reine la criminalidad. Con Iván Saquicela, en mi formación, es abogado penalista, docente universitario, he sido fiscal, he sido juez, he sido presidente de la Corte. ¿Quién más que este perfil profesional hoy necesita el Ecuador para combatir la inseguridad y la criminalidad, que es lo que más sufrimos los ecuatorianos? Doctor Iván Saquicela, usted habla de redactar una nueva constitución. ¿Cómo lograr eso para poder de pronto conseguir lo que usted está manifestando o dando como entrevistas o dentro de su plan de trabajo? ¿Una nueva constituyente se viene si de pronto usted llega a ganar la presidencia? Absolutamente. Mire, yo me manejo con mucha sinceridad
en mi ámbito, en todo ámbito de vida y obviamente en mis intervenciones como candidato. Yo sé que han habido muchas constituciones y que mucha gente puede decir, y una nueva constitución, y esto es complicado. Pero miren, ecuatorianos, no es posible gobernar para que el país progrese, para el desarrollo económico, para la descentralización y la obra a todas las provincias, para combatir el crimen, para tener institucionalidad y democracia con la actual constitución. Yo no puedo ser un gobernante democrático con un traje autoritario que es la constitución del 2008. ¿Cómo vamos a hacer? Si yo gano, significa que tengo respaldo popular. Apoyen a la lista 20, a una nueva alternativa, a Iván Saquicela. Si es que esto es así, voy a convocar a una constituyente, porque es la única forma de cambiar profundamente el Estado. No tenemos que hacerlo en mucho tiempo, tenemos que ponernos de acuerdo en los temas fundamentales, que para mí es la estructura del Estado, 1, 2, cómo combatir la inseguridad, y 3, el modelo económico. Eso es lo fundamental. Y tenemos que también ponernos de acuerdo, no solamente en la reforma constitucional, que es la única forma de realizar cambios profundos. Yo no me voy por parches, yo no me voy con comisiones de expertos, con comisiones de notables. Eso es del pasado. No, tiene que ser con una constituyente, con temas fundamentales. Pero además de eso, es fundamental que para que haya gobernabilidad en el Ecuador, yo propongo los temas fundamentales, que son los que hemos dicho: la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, la academia, los sectores sociales. Tenemos que ponernos de acuerdo en una agenda de país, cómo combatir el crimen y devolver la paz a los ecuatorianos, cómo tener un modelo institucional y democrático que permita institucionalidad, y 3, cómo dinamizar la economía y generar empleo. En eso tenemos que ponernos de acuerdo. Yo no soy un tipo de odios, yo soy un tipo de derecho y un tipo democrático. Por eso hago esta propuesta, con unos límites y con líneas rojas. Yo no voy a aceptar la impunidad, yo no voy a aceptar las componendas, los repartos, simplemente por impunidad. Eso no es posible. Lo que tenemos que hacer es que la justicia, de forma independiente e imparcial, resuelva los casos que tiene que resolver, y los demás poderes del Estado, logrando el desarrollo de los ecuatorianos, con inversión económica, con obra pública, con generación de inversión privada para el empleo. Solo si esto es así, el gobierno tiene sentido. Caso contrario, la gente dice: ¿para qué me sirve el gobierno si hoy hay inseguridad y desempleo? Con Iván Saquicela, democracia sí, con toda convicción, vamos a gobernar para la gente. Concluyo esta parte diciendo que yo he visto cómo muchos candidatos han anunciado cuál es su gabinete presidencial y han dicho: ya, estos son mis ministros. Y uno mira con asombro y con rabia cómo son los mismos de siempre y se reparten la torta. ¿Y dónde están los ecuatorianos honestos y capaces? ¿Y dónde están los jóvenes formados, capaces, que les cierran en la cara las puertas de la administración pública? Yo voy a gobernar con los mejores ecuatorianos, mujeres y hombres de todas las provincias, y con los jóvenes. El Estado, el gobierno ecuatorianos tiene que ser para beneficio de la gente. Esta es la razón de ser de la política. Doctor. Voy a gobernar con los mejores hombres y las mejores mujeres, con los rectores, con los académicos, con los expertos, y vamos a gobernar para el país. Yo no voy a gobernar para un partido político, para la Revolución Ciudadana o para alguien que maneja desde un ático. Yo no voy a gobernar para élites económicas. Yo no voy a gobernar para partidos políticos que endiosan a sus líderes. Yo voy a gobernar para los ecuatorianos. Por eso les invito a votar por Iván Saquicela. Ya no más del pasado que siempre reprochamos y decimos que queremos gente nueva y una alternativa. Aquí hay una alternativa: gente capaz, gente honesta, para un gobierno auténticamente de los ecuatorianos. Doctor Iván Saquicela, si bien es cierto, sus propuestas de gobernar de forma honesta se escucha bien, pero ¿cómo gobernar si de pronto usted no consigue la mayoría en la asamblea? Va a ser un poco incómodo. Por ejemplo, en su momento Guillermo Lasso, en su gobierno que duró 2 años, tuvo que emitir una muerte cruzada porque no había la mayoría en la asamblea para recibir ese apoyo mediante proyectos o mediante leyes que de pronto usted proponga, y que en el legislativo todo se le bloquee. Se le va a hacer un poco complicado.
no deja de ser una complicación, y no solamente en mi caso, sino ya ha pasado tanto con el actual gobierno como con el gobierno de Lazo, por citar los dos últimos gobiernos. En primer lugar, yo por eso propongo una reforma profunda de la Constitución y del Estado. Y en segundo lugar, yo no tengo ningún problema, más bien voy a invitar a conversar no solo a la Asamblea Nacional, sino a los actores políticos y que incluyen los sectores sociales y académicos. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo en una agenda común. Esto es fundamental, y que la gente, los ciudadanos, no solo miren, sino que participen. No tengo problema en conversar, tenemos que ponernos de acuerdo. No se trata de que voy a imponer mi única visión ni de mi movimiento político. Eso es errado, pues es lo que ha estado pasando. Lo que no voy a hacer es repartir los ministerios, repartir los hospitales, repartir las aduanas. Hay que decirlo, muchos asambleístas incurrieron en eso. Llegaron puestos una camiseta y se pusieron otra. Fundamentalmente, ¿cuál? La camiseta que les convenga, por sus intereses económicos, por sus intereses personales. Vamos a votar por esas personas. Ahora miren el dato que ha sacado Fundamedios y un conjunto de periodistas, en donde se da cuenta que muchos candidatos asambleístas no pagan sus impuestos, muchos tienen procesos penales y cuestionamientos por corrupción, cosa que leí en la red X a alguien decir, bueno, ¿qué vamos a elegir? ¿A asambleístas o estamos sabiendo cuáles son los más buscados? Por favor, por eso entonces, ecuatorianos, reflexionemos bien, no nos dejemos confundir con las campañas millonarias. Si siempre decimos que estamos cansados de los políticos de siempre que nos engañaron y nos mintieron, por lo mismo, tenemos que rechazar esa política de siempre y dar alternativas a nueva gente. Yo no tengo problema en dialogar, soy un tipo abierto, pero con líneas que no puedo pasar, que tienen que ver con superar la corrupción, nunca más el reparto en la Asamblea Nacional que la gente reprocha. Vamos con una agenda común, con la participación de los ciudadanos ecuatorianos. Ahí está la garantía de democracia y de transparencia, que es lo que aspira y quiere la gente de Ecuador. Estamos conversando con el doctor Iván Saquicela, candidato a la presidencia por Democracia Sí Lista 20. Le consulto, ¿usted cree en las encuestas? Porque en estas encuestas dan como en primer puesto a Daniel Noboa, a Luisa González, en tercer lugar la señora Andrea González Nader, que supuestamente despuntó en el debate presidencial. ¿Usted se ve en una segunda vuelta o no cree en los resultados de las encuestas? Mire, las encuestas son, como se suele decir, una fotografía de un momento. Pero además, por más técnicas que pretendan hacerse, yo creo que es evidente que se trató de instaurar un relato en el Ecuador de que existen solamente dos tendencias políticas. Y también se trató de vender, con apoyo de ciertos sectores, de que supuestamente la candidata Andrea González habría despuntado. Eso no es verdad. Mire, el país, yo creo que si usted consulta a cualquier ecuatoriano, usted lo sabe como periodista, siente tres cosas. Uno, un problema grave por inseguridad. Dos, desatención del gobierno y por ello hay desempleo. Y tres, el reproche a los políticos de siempre. Y de modo tal que va a haber sorpresas, porque la gente busca una alternativa. Lo que yo no puedo negar es de que las campañas millonarias de dos candidaturas fundamentalmente les hacen visualizarse más. Eso es verdad. Nosotros tenemos una campaña no solo modesta, sino pobre. Y es auténtico, pobre y honrado. Porque cuando se dejan financiar por narcopolítica, por narcotráfico, por crimen organizado o por altos intereses económicos ecuatorianos, eso pone en riesgo y sencillamente van a devolver los favores desde su punto de vista de privilegios económicos, de contratación pública a los financistas. Eso es lo que los ecuatorianos tenemos que pensar. Entonces, si bien es cierto, ellos están visualizados, no significa, más visualizados, no significa necesariamente que ese sea el resultado electoral. Iván Saquicela es una alternativa, hemos recorrido el país, recibimos el apoyo y el aprecio de la gente, es un enorme desafío luchar contra sectores que están vinculados con la corrupción y contra chequeras millonarias. Pero tenemos la certeza de que los ecuatorianos esta vez van a dar la oportunidad a gente nueva. Aquí está Iván Saquicela, lista 20.
¿Se considera anticorreísta o antinovocista? Porque usted menciona de que los ecuatorianos están cansados de los mismos políticos de siempre. Y lo escucho hablar sobre el correísmo, sobre el anticorreísmo. ¿Se considera anticorreísta o no? Yo soy anticorrupción. Y si es que en el correísmo hay corrupción, soy anticorreísta. Pero yo soy anticorrupción. Y no solo yo. Los ecuatorianos no queremos la corrupción. Los ecuatorianos no queremos la impunidad. Entonces no es que yo soy anti alguien. Yo no soy un tipo de odios. Lo que yo soy una persona anticorrupción, pro honestidad. Soy antiproyectos autoritarios. Soy pro democracia. Soy antipartidismo. Yo creo que tiene que haber un gobierno para todos los ecuatorianos. Entonces, no se trata de correísta, anticorreísta. Para mí, es la corrupción la que hay que combatir. Y si eso está en el correísmo, pues obviamente tenemos que combatir. Lo escuché en su momento mencionar de que en Ecuador existe el 27% de pobreza y el 10% extrema pobreza. ¿Qué hacer para eliminar o crear nuevas oportunidades para de alguna forma salir de esas estadísticas de la pobreza y de la extra pobreza dentro de su plan de trabajo? ¿Qué se puede hacer o qué de pronto está como proyecto para darle nuevas oportunidades a los ecuatorianos que estamos ansiosos? Ahí está justamente, Paul. Eso es lo fundamental y lo que tenemos que reflexionar profundamente los ecuatorianos. De un lado el problema de la inseguridad, de otro lado el problema del desempleo y la pobreza. Ahí está el problema. El problema no está en quién es el candidato que está mejor en las encuestas. El problema no es quién es más fuerte, quién ha invertido más millones para bailar en el TikTok. Ese no es el problema. El problema es el país y la situación económica y de pobreza. ¿Qué hacer? Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, manejar con eficiencia y honestidad el presupuesto general del Estado. Hay piponazgo, hay despilfarro, hay gasto excesivo. El presupuesto general del Estado tenemos que manejarlo. ¿Para qué? Para beneficio de los ciudadanos, para beneficio de la gente, para invertir en obra pública, en obra social. Eso es lo que se tiene que hacer con el presupuesto general del Estado. Segundo, mi política económica es la economía, la microeconomía, es decir, de las familias, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo? Nosotros planteamos dar crédito. Vamos a darles crédito ecuatorianos, crédito accesible, sin trámites, sin líos. El gobierno va a buscar a las provincias en qué sectores productivos es necesario invertir. Vamos a dar crédito con máximo el 4% de tasa de interés a 10 años plazo, con un año de gracia y algo fundamental, con asistencia técnica. ¿De dónde va a salir ese dinero? Yo planteo que los 3 puntos del IVA, el monto de 1 punto más acudir a los organismos multilaterales, vamos a obtener un fondo para reactivación económica inmediata. Ese monto no es para financiar el presupuesto general del Estado, no, es para invertir en la gente, en la economía. El momento que la gente tiene crédito, la mujer, la madre que necesita crédito para emprender, el agricultor, el campesino, el joven que necesita emprender. Ese momento, ¿qué es lo que tenemos? La economía empieza a moverse, se empieza a dinamizar, se genera empleo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer no es una política económica que simplemente sube los impuestos para financiar el presupuesto general del Estado. Eso no se trata. Si no está la gente para el Estado está para la gente, el gobierno está para la gente, no la gente para el gobierno. El gobierno es para la gente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos gobiernos que no privilegien sus partidos, el repartimiento de cargos, que no privilegien las grandes élites económicas, ecuatorianos. Eso es lo que hoy sucede. Por eso tenemos que votar por gente que va a garantizar la obra pública, la inversión privada. Un gobierno que mejore la economía de todos los ecuatorianos. Ahí está una propuesta clara y concreta de cómo manejar el ámbito económico, sin perjuicio de ser eficientes en la recaudación tributaria. Hay mucha evasión, hay que cobrar los impuestos, no ser abusivos, no, pero hay que cobrarlos y tener una política tributaria que incentive la inversión privada. Tenemos que generar inversiones privadas. Si comparamos, por ejemplo, solamente con Chile, con Brasil, Chile tiene el 11% del Producto Interno Bruto de inversión privada extranjera. Los vecinos
Colombia y Perú, borde del 3 o 4%. En el Ecuador no tenemos ni medio punto, ni el 1% de inversión privada. ¿Por qué? Porque los gobiernos no se preocupan de generar inversión privada, porque hay inseguridad, porque no hay institucionalidad, porque no hay seguridad jurídica. Por eso necesitamos gobiernos auténticamente democráticos, respetuosos de las normas, que garanticemos seguridad jurídica, gobiernos honestos, que haga obra pública, inversión social y se genere inversión privada, con lo cual es posible el trabajo de la gente. Solo así un gobierno tiene sentido. Solo así se mejora la calidad de vida de los ecuatorianos. Allí está nuestro propósito. En este caso usted no bajaría el IVA, se mantendría el IVA en el 15% en su gobierno si llegaría a ganar. Yo planteo en principio no bajar, pero mi propuesta es diferente. Yo lo que he dicho es de que de un punto del IVA vamos a tomar un monto que nos va a permitir dar crédito. Y obviamente es un crédito barato, es un crédito accesible, porque puede haber crédito, pero de un lado no es un crédito barato o accesible, y de otro tampoco es accesible cuando al agricultor le piden una serie de requisitos, en fin, que se hacen imposible, o tener un historial crediticio y el joven no puede emprender. Entonces aquí tiene que existir una política económica, una política del gobierno para inyectar recursos en la economía. De modo tal que, al menos en principio, no creo que sea bueno bajar, pero creo que es bueno redireccionar ese monto económico. En cambio, lo que hoy ha sucedido es que unos candidatos, yo lo digo con respeto pero con claridad, creo que hay un planteamiento demagógico donde dice vamos a bajar y sencillamente no explica cómo se va a financiar el presupuesto general del Estado. Y de otra parte, los últimos gobiernos que han incrementado la deuda externa, que han incrementado los impuestos y apenas se logra financiar el presupuesto general del Estado. ¿Pero financiar para qué? Para que se destine al gasto corriente. Pero la pregunta está, ¿dónde está la construcción de los hospitales? ¿Dónde están las medicinas y los insumos médicos para la gente pobre que ni siquiera tiene acceso a un turno y le demoran meses? ¿Dónde está la construcción de las escuelas? ¿Dónde está el presupuesto para los colegios y para las universidades? Los jóvenes no pueden acceder porque no hay cupos y no tienen un libre acceso a la universidad y tampoco pueden tener emprendimiento. ¿Dónde está? Y la gente migra. Y la gente vive insegura. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la razón de ser del gobierno? ¿Por qué es un buen gobierno o un gobierno es bueno? ¿Por qué es bueno? Es bueno en la medida en que hace inversión, que trabaje en la gente. No trabaja por un partido político o para élites económicas. Es vergonzoso lo que sucede en el Ecuador, en la Asamblea Nacional, de mediocridad, de corrupción, de componendas, el manejo politiquero de las diferentes instituciones, del Consejo de Participación Ciudadana, de la justicia, y todavía se atreven a decir que son los mejores y que ellos constituyen la historia política del Ecuador o el futuro del país. Por favor, ecuatorianos, por eso es que tenemos que de veras hacer realidad, que ya no queremos a los políticos de siempre. Demos oportunidad a una opción nueva. Aquí está Iván Saquicela y María Luisa Cuello, gente capaz, gente preparada, con una propuesta clara y concreta, que es posible cuando hay gobiernos honestos, cuando con sinceridad se quiere trabajar por los ecuatorianos. Es el doctor Iván Saquicela que estuvo con nosotros. Gracias, doctor Iván Saquicela, por la lista 20, Democracia Sí, que estuvo compartiendo con nosotros sobre su plan de trabajo, sobre su ideología y lo que podría hacer si llega a ganar las elecciones. Gracias por estar con nosotros en WQ Radio por la 102.1. Muchas gracias, Paul. Un abrazo a todos quienes nos escuchan. Gracias, Luis Antonio. Antes de irnos a la pausa comercial, ¿tienes alguna mención? Sí, Paul, más que menciones, son importantes recomendaciones. Deja de ser extranjero en tu tierra y descubre que los Andes te van a robar el aliento.